Hola, bienvenidos a Asteroide 38. Yo soy Emma. Yo soy Caleb. Y el día de hoy les traemos un tag. Es el tag del novato, se podría traducir así. En inglés se llama Newey Booktube Tag, hecho por Brenda C. Ajá, sí. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con la primer pregunta? La primera pregunta es, ¿por qué decidiste empezar este canal, Emma? Empezamos con una buena pregunta. Sí. Bueno, pues, en particular, yo decidí empezar este canal hace unos años. Y todo empezó por una clase de literatura que tomé, literatura rumana. La verdad es que fue una clase maravillosa. Y tuve una profesora también genial, y me acuerdo que leímos un libro de un autor que se llama Max Blicher, que después les hablaré con mucho gusto de él, y quedé totalmente fascinada y me acuerdo que salí de la clase sumamente emocionada y con ganas de contárselo a todas las personas y recomendárselo, y entonces pensé en hacer un booktube, ¿no? Pero híjole, la verdad es que sí me daba miedo estar frente a una cámara, no les voy a mentir. Y bueno, pues aquí estoy después de varios intentos. Aquí estoy. Básicamente esa es la respuesta por un libro que me fascinó. Bueno, pues en mi caso tiene más que ver por el lugar donde crecí. Ahí solamente había una librería grande, pero en México es una librería también conocida por tener su propio restaurante, entonces se vende más como la revistería, ¿no? Total, el punto es que a mí me comenzó a gustar leer principalmente por páginas, donde leía en un iPhone 4, algo así como... Sí, muy comprometido. Ajá, no, pues es que era caro en ese momento, claro, leer, y allá la fecha. Entonces, pues ahí te encontrabas pues de todo, ¿no? Gratis. Entonces, a mí me molestaba mucho ahorrar dinero por una cantidad, digamos, importante de tiempo, ¿no? Que sí, cuando estás en la prepa o en la secundaria, pues dejas de comer. Sí, cuando eres un adolescente. O dejas de ir al cine o cosas así. Y iba y pues no tenía yo mucha idea de cuáles eran los libros buenos o que me podían gustar. Y cuando llegaba, pues hay estas estrategias, ¿no? De la librería, claro, que en la que te empujan a que termines comprando novedades. O si eres joven, pues yo preguntaba, ¿no? Y casi siempre me recomendaban Young Adult, que está muy bien, no tiene nada de malo, pero pues yo ya estaba buscando, digamos, como libros más retadores. Ajá. Entonces, de esa experiencia de gastar mucho dinero en libros que terminaban no gustándome tanto, claro, o que luego quería un libro y solo estaba la edición ahí más cara, ¿no? La del estudio, y pues no me enteré, nadie me medió, ¿no? Para decirme, oye, está esto gratis en internet o más barato en internet, o esta edición la puedes conseguir por este medio, es más barata, etcétera. O sea, todo eso es mi principal impulso, digamos, para este. No, y claro, pienso canal. Que cuando eres adolescente o cuando estás empezando a leer, es muy abrumador la cantidad de libros que hay. Claro. Y sobre todo, bueno, si es una tienda en particular que no tiene un gran repertorio, como quiera, no sabes por dónde empezar, ¿no? Y sí, exacto. Sigue siendo abrumador, no importa qué tan grande o pequeña sea una librería. Sí, no, y por ejemplo recuerdo comenzar a seguir páginas de memes de literatura y así. Sí, no, pues no sabía nada, ¿no? Entonces claro, dije, pues aquí hay gente más o menos de mi edad que comparten el gusto, y así conocí La Metamorfosis de Kafka. Gran libro, por cierto. Ajá, sí, pero recuerdo venir a Monterrey en uno de mis viajes y decir como, como quería comprar muchos libros, dije, voy a comprar el más barato, que es una traducción pues terrible de una editorial que no quiero nombrar, barato, y no me gustó, o sea, no me gustó la primera vez que leí La Metamorfosis, claro, de Kafka, precisamente porque me faltó alguien que supiera, que me dijera, pues están las traducciones buenas, claro, las traducciones malas, y pues la traducción
es el 99%. La traducción importa mucho a mí. Muchísimo. Muchísimo. La verdad que sí. Y es algo que nadie, pues no sabemos. Yo tampoco sabía eso, justo como dices. Y bueno, pues te vas con el más barato por tener más, ¿no? Sí, yo me enteré hasta que me metí a estudiar letras, o sea. Sí, yo también. Ajá. Ay, estaba esta interrogante como de por qué el mismo título vale 500 pesos y otro vale, no sé, 80, 100. Justo eso. Pero bueno, eso también lo vamos a estar discutiendo en este canal más adelante. Así que si les gusta este tipo de contenido, este tipo de información, nos pueden escribir en los comentarios. Y así nosotros podemos estar seguros de lo que les gustaría seguir escuchando. Sí, ya en otro video les hablaremos de cuáles son las editoriales que más empeño, digamos, le ponen a sus a la traducción y bueno, pues también a la edición en general, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es ¿qué le puedes aportar a BookTube? Bueno, yo creo que al ser lectores tan distintos, podemos aportar esa diversidad de lecturas, porque ambos, a pesar de que leemos de todos los géneros, obviamente tenemos nuestros gustos personales y creo que eso nos aporta diversidad al canal y es algo que nos gusta mucho hacer, ¿no? Explorar los diferentes géneros. No nos quedamos solamente con la novela o los cuentos, ¿no? También leemos mangas, novelas gráficas. Una cosa que sí van a encontrar aquí también es contenido también accesible para ustedes. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces ves el video de este booktuber español sobre un libro de una editorial española que cuesta 50 euros más 20 euros de envío a México, ¿no? Sí. Y de repente te pasa pues que, qué padre, se escucha bien chido ese libro que me estás recomendando, pero es inaccesible para mí. Entonces nosotros vamos... Que muchas veces que ni siquiera llegan a México, ¿no? O sea, estos libros preciosos españoles. Sí. Entonces nosotros vamos a tratar, nos comprometemos de llevarles contenido de todo tipo, no nada más de editoriales caras, que digo, por algo son caras, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarles en algún futuro, por ejemplo, les vamos a traer poemarios de Instagram o de redes sociales. Hay muchas revistas ya abiertas como tal. Hay muchos libros que ya pasaron pues más de 100 años y que ya se encuentran libres, literatura electrónica, ¿no? O sea, vamos a tratar en realidad de tener digamos, balanceado el contenido. No, o sea, de nada te sirve hablar de un libro o recomendarle un libro a alguien si esa persona no tiene la capacidad para leerlo, en este caso adquisitiva. Sí. Entonces vamos a tratar de combinar ambas cosas. Y también, bueno, otra cosa que se me viene a la mente es que nos gusta mucho visitar librerías, entonces es algo que también vamos a estar explorando en el canal más adelante. Librerías de libros usados, librerías de todo tipo, y con esto lo hacemos con el afán de que la gente se entere, justamente pensando en los precios y bueno, también como ya sabrán, los libros usados tienen libros maravillosos, joyas, y eso también nos encanta a nosotros. Entonces eso es lo que vamos a estar explorando un poquito, y no solamente nos queremos quedar con hablar de libros, más adelante nos gustaría hablar de películas, y bueno, conforme se vaya desarrollando todo esto, vamos a estar experimentando nuevas cosas en el contenido. Y bueno, pues la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo ves el presente y el futuro de BookTube? Y yo el presente lo veo con muchas salidas, digamos, como todavía con muchas posibilidades para explotar, sobre todo en el mundo hispano, porque es muy diferente el BookTube gringo, que se hace pues en inglés, al hispano. Y lo que siento con el BookTube es que tiene un gran futuro. ¿Por qué? Porque gran parte de la intención de cualquier crítica literaria es funcionar como una invitación para leer un libro. Y creo que BookTube es donde acierta mucho en este punto, que esta invitación es muy amena, muy personal,
mientras que la crítica impresa suele ser un poco más elitista desde el lenguaje que se utiliza. Claro. YouTube trata de alcanzar a la mayor cantidad de lectores, sí. No solo por el formato que tiene y que se desarrolla por los booktubers, sino por el mismo algoritmo. Ese es el objetivo, que llega a la mayor cantidad de espectadores. Entonces, por eso creo que este tipo de formatos, no nada más YouTube, hay muchos otros tipos, he visto TikToks, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ayudar muchísimo a la crítica literaria, no solo a mediar y comentar un libro, o sea, distribuirlo y hacer un análisis y una valoración de la obra, sino también a formar nuevos lectores. Yo creo que en un futuro va a haber muchos lectores que se van a formar por BookTube, pues porque la educación literaria no se encuentra en todos los lugares físicamente, sobre todo en Latinoamérica, solamente en ciertas ciudades casi siempre grandes, y dos, pues no suele ser accesible. Claro. Entonces yo creo que BookTube tiene un gran futuro en ese sentido. Sí, y no solamente BookTube, ¿no? También lo vemos en TikTok, en Instagram. Son definitivamente redes a las que no nos cerramos y queremos explorar en un futuro cercano, definitivamente. Pero sí, creo que lo que está muy cool sobre esta plataforma es que, bueno, hay lectores de todo tipo, hay lectores que les gustan las reseñas impresas, y hay a quienes que les gusta más que alguien se las platique, ¿no? Que pueda ver su rostro en pantalla y así hacer una reseña un poco más, no sé, como sentirlo como si tu amiga o tu amigo te lo estuviera contando. En particular, esas reseñas a mí me gustan muchísimo. Yo consumo muchos videos de BookTube, también reseñas de TikTok, de Instagram. Es algo que también nos motiva mucho a hacerlo también, como tú decías, Caleb, accesible, ¿no? Que se puedan interesar a través de nuestros videos. Y sí, definitivamente es algo que está en el presente, pero también va a explotar, va a seguir explotando y se va a adecuar a las nuevas redes que aparezcan en un futuro, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué es lo que más te emociona de este canal? Para mí, lo que más me emociona es compartir, formar una comunidad. Es algo que me interesa muchísimo porque yo creo que una lectura, claro, tener la experiencia es maravillosa, pero también lo maravilloso radica en poder comentarla, hablarla, crear un diálogo, una conversación. Y esto definitivamente me lo llevo después de la carrera de letras. No sé tú qué opinas al respecto, pero al menos en mi caso sí extraño mucho tener esas conversaciones en clase que daban mucho más que una sola clase. A veces nos quedábamos y después de la clase seguíamos platicando sobre el libro en cuestión. Y creo que eso es lo que más me emociona, estar aquí frente a las personas y poder hablar de lo que más me apasiona en la vida. Muy bien, pues retweet. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que esta pregunta, pues bueno, siempre es un poco complicada de responder porque se puede responder como siempre con un porque sí. Así que, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Por qué te gusta leer? Gran pregunta. Pues para mí leer siempre ha sido un acto medio mágico, o sea, y no estoy siendo romántico ni haciendo como una metáfora. Desde que yo tuve como la conciencia de lo que estaba leyendo y de lo que era leer, siempre eran como, por un lado, las cosas bíblicas, ¿no? Que es pues como la mayoría de los mexicanos de las primeras veces no tiene acceso a un texto. Y por otro lado, recuerdo que mi padre siempre insistía mucho con El Principito, ¿no? Entonces, pues estas dos obras son obras muy contextuales, ¿no? O sea, que en el momento en el que te la recomiendan, te comienzan a hablar del contexto, o en el momento en el que te hablan de ella. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo alguien que no pertenece a tu época histórica, o sea, alguien que ya está muerto, muy probablemente, o bueno, depende del caso, ¿no? Alguien que, o sea,
pertenece al pasado, ¿no? 2, no hablaba tu lengua, muy probablemente. O sea, si tú conocieras a esa persona, no podrías tener una conversación, ¿no? Si conoces a Saint de Exupéry, no sé cómo se pronuncia, pero al autor del Principito, o a cualquier autor bíblico, ¿no? No podrías en realidad tener una conversación con esa persona. Sin embargo, por medio de la lectura, tienes literalmente acceso a una parte de su cerebro, a pesar de que esa persona no haya coincidido ni en tiempo, ni en espacio, ni siquiera en idioma contigo, pero por medio de este acto puedes escuchar, ¿no? Ese mensaje y esa parte del cerebro. Hay un mito de la antigua Atlantis que, según esto, si tú le hablabas a un cuarzo y le repetías un mensaje y luego lo cargabas al sol, alguien que agarrara ese cuarzo después, sin importar la lengua que hablara o cuánto tiempo pasara, y se lo pone en el oído, podría escuchar ese mensaje. Que suena súper fabuloso, pero si lo piensas, pues es un libro, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la misma tecnología que maneja el libro. Entonces, pues a mí siempre me llamó mucho la atención eso, o sea, se me hacía muy mágico, como, caray, me está hablando un francés. Un autor del siglo XVIII. Del siglo XVIII, que ni conocí. Qué interesante. Yo no lo había pensado de esa manera. A mí me gusta leer porque tomé la decisión de que iba a leer y me iba a gustar. La verdad es que antes, en mi infancia, no me gustaba leer. No era algo que yo pensara así como que, wow, qué padre, voy a abrir un libro, qué emocionante. Pues la verdad es que no. Pero en la secundaria, en la adolescencia, yo quería un refugio. Quería un lugar en donde me sintiera segura. Y la verdad es que sí le hice caso a mi mamá, sobre todo, que insistía mucho en la lectura. Y entonces pues pensé en que podía ser un lugar seguro para mí, un refugio. Y al principio me costó un poco porque no tenía idea de qué libro agarrar. En mi familia pues no hay lectores. Obviamente pues sí leyeron libros, pero así como una formación lectora, como un hábito que les apasionaran, pues no hay. Entonces no sabía por dónde empezar. Y poquito a poquito fui agarrando la onda, preguntándole a mis profesores, preguntándole también a los vendedores de librerías, de la feria del libro, incluso que tenía en mi escuela, hasta que encontré un libro que me gustó mucho y efectivamente se convirtió en un refugio. Y la verdad es que, aunque ya esté grande, todavía encuentro eso en la lectura, un posible refugio. Es algo que me gusta mucho. Sí, ¿no? Y durante la pandemia se comprobó, ¿no? No podías viajar a ningún lado, no podías salir, entonces... Ahí está un libro. Ahí siempre... ¿Cómo es esa frase de que quieres hacer un viaje y lee un libro? Algo así. Que la verdad que cuando eres pequeño y si te dicen así como que quieres viajar, lee un libro. Pues tú estás así como... Sí, no, gracias. Te enoja mucho. Sí, pero... Mamá, llévame a la playa, por favor. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Ok. Que esta también es muy interesante porque habla mucho de la persona como lectora, ¿no? ¿Qué libros me iniciaron como lector o lectora? A ver, Emma, ¿qué libros te iniciaron? La verdad, como yo les dije, a mí me costó trabajo encontrar libros que me gustaran, pero gracias a una señora, una vendedora de libros, en la feria del libro de mi escuela encontré uno que me llamó mucho la atención, que se llama Molly Moon. Es una serie de libros infantiles de literatura inglesa y está muy interesante. Es una niña huérfana y bueno, pues básicamente se encuentra un libro de hipnosis y empieza a utilizar todos esos recursos que encuentra en el libro y es muy chistoso, es muy divertido. Fue un libro muy vendido en su tiempo y definitivamente me gustó mucho, me hizo reír bastante. Pero bueno, ese fue como mi libro que digamos que me enamoró. Yo aquí tengo dos. Okay. Porque uno me inició como en el acto de leer, digamos, como que ya dije, ok, esto me gusta.
y es El libro de las tierras vírgenes o El libro de la selva de Kipling. Y tengo una... Qué bonito. Sí, y además la anécdota es bonita porque justo yo estaba enfermo de estas fiebres que te dan de niño en el que... Altísimas. Sí, que son altas y que hasta medio estás como mareado y ver las cosas así como un poco... Desmorado. Ándale, comienzas a ver como un poquito de colores, digo, nada grave o del otro mundo, ¿verdad? Pero sí, esa fiebre infantil, entonces, pues ya era noche, estaba batallando para dormir y mi mamá me lo comenzó a leer. Y yo recuerdo que mientras me lo leía yo me concentraba mucho en sus palabras y mi cabeza no sé si ya estaba alucinando Wow. o si era la fiebre o qué, pero estaba como recreando todas las imágenes y yo podía oler la selva, podía ver a ya Mowgli. En trance. Sí, tal cual un trance entre febril y, wow. y ¿cómo se dice? Del sueño, ¿no? Me estaba quedando dormido y en algún punto me quedé dormido, no recuerdo en qué momento, pero recuerdo que comencé a soñar inmediatamente y soñé aventuras en la selva con Mowgli, o sea... Lo que tu mamá te estaba leyendo lo estabas... Sí, pero hubo un momento en el que se mezcló con tu imaginación. Ajá, o sea, ya era un sueño, ya no era lo que pasaba en el libro, ya era como... Qué loco, como una exploración, como hasta medio un sueño lúcido, o sea, wow. La verdad es que no sé cómo describirlo. De nuevo, estaba en fiebre, ¿no? ¿Y no te asustaste? No, porque fui consciente de ello hasta que me desperté. Okay. O sea, no es... estaba dormido, no es como algo... Pero, o sea, no tuvo un giro de pesadilla, así. Me acuerdo que en algún momento nos perseguían como unas abejas, africanas, o sea, wow. Sí no había pesadillas como tal, pero sí había momentos de adrenalina, o sea, en ningún momento se convirtió en una pesadilla, pero sí había como este elemento de la aventura o el problema dentro. Me imagino que después de esta experiencia, leer tuvo una connotación más mágica, ¿no? Sí, pero fíjate que al día siguiente que lo comencé a leer dije, no es tan lo mismo cuando tú lo estás leyendo, evidentemente. Que cuando te lo leen. Claro, obviamente. Ay, es que sí, es muy bonito, es bien mágico. Sí, no, evidentemente. Por eso ese es como que con el que identifiqué que los libros te podían sacar de este mundo, digamos, y transportarte a otro. Pero con el libro con el que ya comencé con el hábito de la lectura, a lo mejor no todos los días, a lo mejor no intensamente, pero ya regular. O sea, antes de ya había pasado Kipling, pero leía muy esporádicamente. Fue con La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Wow. Creo que ese libro puso a generaciones a muchísimas personas letras. a leer. Y a leer, ¿no? Sí, porque precisamente lo que hace muy bien es que es un libro sobre libros. Lo ubican como un libro para adultos, aunque podría ser también young adult, que es de esos libros que tiene, que yo les llamo como libros puente, porque es como, puede ser young adult, pero ya está también en lo adulto, ¿no? O sea, digamos también, por poner un ejemplo, como El guardián entre el centeno. Yo pondría también inclusive a Harry Potter, como esos libros puentes, porque, bueno, al menos los primeros sí podrían ser más para adolescentes o niños, pero ya los últimos sí tienen más temas. Pues mira, como no lo he leído no puedo hacer ningún comentario. ¡Sas! Pero sí, de hecho cuando les platicaba que comencé a leer en celular y en páginas fue precisamente porque en Tumblr vi una... Tumblr, sí, wow. Tumblr, vi una carta que... Ya llovió. Que bastante. De una parte del libro, que era la carta que le manda Beatriz a Julián Carax, y la carta me gustó mucho y dije, pues de dónde, abajo decía, ¿no? La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. Y tú déjame ahorro. No, en México todavía no lo podías conseguir. Ay, o sea, todavía no llegaba a México. Sí, yo fui a buscarlo a esta librería que les comento, no lo encontré. Pero pues bueno, ya existían los EPUBs, ¿no? Y todo lo ilegal esto del asunto. A ver, ni tan ilegal, porque es para fines educativos al final de cuentas. Sí, claro. Ahora que dices que también los libros que te... O sea, que fueron como un puente o que te hicieron leer más como un hábito, yo definitivamente te tengo que decir que Twilight fue ese libro, esa saga
Porque sí me emocioné mucho en su momento, la verdad, amistades. También Harry Potter. O sea, yo sí formo parte de esas generaciones y mira, mucha honra. No, sí, les tengo mucho cariño. La siguiente pregunta es, ¿dónde prefieres leer? En lo personal, a mí me gusta leer en la cama. Es algo que lo hago desde siempre y me siento muy... No me quedo dormida. Me gusta bastante. Yo solo leo en la cama antes de dormir. O cuando Sí. sé que si me quedo dormido no hay problema. O sea, lecturas que tengo que sacar. Casi siempre trato de buscar una silla y sobre todo una silla que hasta eso no esté tan cómoda. Porque pues es similar a una cama. Sí, no, a mí sí me gusta mucho en la cama y bueno, también en los cafés, lo disfruto bastante. Bueno, y la última pregunta es, ¿cuáles han sido tus lecturas favoritas de lo que va del año? Interesante. Bueno, mis lecturas favoritas de lo que va del año es un manga. Estoy esperando el último tomo. Se llama Oyasamu Pun Pun y es de Inyo Asano. Es definitivamente un manga que les voy a estar hablando de él próximamente. Es un manga duro, pero muy interesante narrativamente hablando. Entonces solamente me falta el último tomo. Son creo que 12. Y bueno, eso es por el lado de los mangas. Y también ahorita estoy fascinada con Mariana Enríquez. Estoy leyendo Lo que perdimos en el fuego. Las cosas que perdimos en el fuego. Y wow, sí da miedo sobre todo si lo lees en la madrugada. Esas son, yo creo que hasta ahorita mis lecturas favoritas. Bueno, pues de este año mis lecturas favoritas ha habido 2 que he estado leyendo así como constantemente. Y el primero son los cuentos de Amparo Dávila. Tengo ahí la edición del Fondo de Cultura que recopila todos sus cuentos. Entonces, pues sí, ese lo he leído todo el año. Creo que son como 4 libros en total. Y otro que igual mes con mes he estado así yendo a comprar y a pelearme para ver si todavía hay tomos en existencia ha sido el de Jujutsu Kaisen. Un manga también muy, muy bueno que se lo recomiendo si no lo han escuchado. Se lo recomiendo sobre todo el manga. El anime es muy bueno y la animación está muy, muy, muy padre, pero sí hay cosas como todos, ¿no? del manga que no llegan a el anime. A mí me gusta más. Antes de terminar, nos gustaría hablar un poquito sobre Asteroide 38, este canal, y cómo lo vemos, cómo vemos este proyecto. Caleb y yo hemos estado hablando bastante de eso y pensamos que Asteroide 38 es como una casa en donde pues una casa tiene diferentes cuartos y eso es lo que queremos hacer, que en un futuro pues exploremos esos diferentes cuartos que puedan ser videos sobre cine, música, mangas, novelas gráficas y nos gustaría también ahora sí que tener nuestro propio cuarto. Como somos lectores tan distintos, queremos también explorar eso, tener un espacio propio en donde podamos hablar sobre nuestros gustos personales y que nos puedan conocer más a fondo. Y pues bueno, esas han sido todas las preguntas de este tag. Si les llaman la atención los tags o les gustaría que hiciéramos alguno en específico en un futuro, nos lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y muchas gracias por quedarse a ver nuestro video y a escucharnos. Esto fue todo por el día de hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós, gracias.